Buenos días muchachos, ¿cómo están? Hoy día vamos a trabajar el tema denominado la teoría de los costos de producción. La teoría de costos debe tener un prolegómeno, una introducción básica para entenderla de un punto de vista muy elemental. ¿Por qué? Porque la mayoría cuando le hablan de costos piensa que está hablando del precio de un producto, del valor de un producto. Claro, son conceptos que se pueden entender de manera general. Pero exclusivamente el término costo es un término muy amplio, ¿no? Inclusive ustedes recordarán, los primeros temas de economía se hablaba del costo de oportunidad, se hablaba del costo económico, el costo alternativo. Eso también vamos a tratar el día de hoy, ¿ya? Entonces, a ver, en general, los costos representan el conjunto de desembolsos, o sea, gastos, erogaciones, que va a demandar el proceso productivo, ¿no? Por ejemplo, yo podría mencionar cuáles son los costos de producción, cuáles son los costos económicos, por ejemplo, de una discoteca, ¿no? Tú dirías, el dueño tiene que pagar un alquiler, y ese alquiler al final se lo va a cobrar a los que van a la discoteca, ¿no? Cuando les aplique el precio, la entrada. ¿Qué más? Va a tener que pagar personal, va a tener que pagar bailarinas, va a tener que pagar seguridad, va a tener que pagar a los mozos, a los barman, va a tener que comprar licores, va a tener que pagar electricidad, comprar publicidad. Entonces hay una serie de desembolsos que al final el empresario va a tener que incorporar al precio de la mercancía que vende. A ver, análogamente, ¿cuáles serían los costos de producción, por ejemplo, para una fábrica de pantalones? Tú dirías, allá el local de repente es alquilado, va a tener que mantener maquinarias, depreciar las maquinarias, pagar obreros, comprar insumos, ¿no? Hacer publicidad, pagar impuestos. Entonces, evidentemente hay una serie de desembolsos, erogaciones que vamos a denominar los costos de producción. Pero muchachos, los costos van a depender de dos elementos, ¿no? En primer lugar, la cantidad de recursos que el empresario va a utilizar, y en segundo lugar, el precio que tengan dichos recursos. A más recursos que utiliza, o sea, más cantidad de factores de producción, mayores costos se van a tener. Es como que tú compares, a ver, los costos de producción de una bodeguita del barrio con un supermercado, por ejemplo, tipo Metro, tipo Totus, ¿no? Hay una diferencia muy grande. Mientras en la bodeguita trabaja el dueño y su hijo, ¿no? En Totus trabajan pues miles de personas, entonces los recursos van a ser diferentes en cantidad. Y en segundo lugar, va a estar el precio que se paga por los recursos. Mientras los insumos, la mano de obra, el capital tenga un precio más alto, los costos serán obviamente más altos, ¿no? Es como que yo diga, ¿por qué un restaurante, por ejemplo, de 5 tenedores, un restaurante de alta gama, un restaurante gourmet, cobra más por un ceviche? Por ejemplo, 300 soles cuesta un plato de ceviche en un restaurante de esa categoría, porque los insumos que emplea también son más costosos, ¿no? Por ejemplo, utilizan corvina, es un pescado muy caro. En cambio, si tú vas donde la tía Bacteria, ¿verdad?, comes tu ceviche de carretilla, te va a costar 5 soles porque evidentemente los insumos no tienen ese costo, no tienen ese precio. Entonces, es muy importante lo que cuestan los recursos productivos, ¿ya? Esa es la idea. A ver, formas que tienen los costos. A ver, vamos a plantear esto que es determinante en la teoría económica, ¿ya? En la teoría económica nos enseña que hay dos tipos de costos, ¿ya? En la modalidad que se pueden presentar. Están los costos explícitos, ¿ya? Y también están los costos implícitos. Esta diferencia es clave. A ver, se llaman costos explícitos a los desembolsos reales que la empresa va a tener que realizar cuando compra los recursos productivos, ¿no? Al comprar recursos tiene que desembolsar, gastar dinero. Esos desembolsos se llaman costos explícitos, ¿no? Y que obviamente los contadores, o sea, los que hacen de CPC, de contadores públicos colegiados, van a tener que registrar en sus libros de contabilidad, ¿no? En el diario, en caja, en el balance, ¿no? En las pérdidas y ganancias, ahí se van a registrar los llamados costos explícitos. Por ejemplo, una academia va a tener que pagar local, va a tener que pagar impuestos, pagar a los profesores, comprar papel, comprar tinta, pagar servicios. Todos esos desembolsos se van a considerar los costos explícitos porque son costos de tipo real, ¿ya? En cambio, los implícitos, ojo a esto que es determinante. El costo implícito son los recursos que la empresa utiliza pero que no remunera. Muchos se preguntarán, profe, ¿cómo voy a utilizar recursos y no pagarlos? Pues que justamente hay empresarios
que tienen recursos familiares o tienen recursos propios, que evidentemente no tienen costos reales, pero sí tienen costos sociales. Por eso decimos que los costos implícitos van a generar el llamado costo de oportunidad, es decir, lo que la empresa deja de gastar para utilizarlo con beneficio mayor en otra actividad económica. A ver, ¿qué pasaría con esta? Vamos a hacer un par de aplicaciones. Por ejemplo, en un barrio hay dos bodegas, ¿no? La primera bodega vende el kilo de arroz a 3 soles y la segunda bodega a 3 soles 50. La primera bodega vende una gaseosa pirañita a 1 sol y la segunda bodega lo vende a 1 sol 20. Tú te preguntas, ¿y por qué las dos bodegas cobran precios diferentes y lo que vende es lo mismo, ¿no? O sea, significa que uno quiere ganar más. No es que quiera ganar más, sino que la primera bodega trabaja en su propio local, ¿no? El mismo dueño es el que atiende, y es más, a su hijo lo hace trabajar porque lo mantiene pues como patria potestad. En cambio, en la segunda bodega trabaja con local alquilado, con empleados a los cuales hay que pagarles sueldos. Entonces, eso nos conlleva a una diferencia. Mientras la primera bodega tiene costos implícitos, ¿no? Porque son costos de oportunidad, la segunda bodega, la que vende más carito, esa tiene costos explícitos. Esa es la diferencia entre ambos. A ver, muchachos, Lima está llena de taxistas, ¿no? Es la ciudad con más taxis en Sudamérica, de los cuales el 90% trabaja con carro, o sea, alquilado. Entonces, si el 10% trabaja con carro propio y el 90% con carro alquilado, los costos son diferentes, ¿no? Un taxista de carro alquilado tiene beneficios inferiores a aquel que trabaja con su propio carro. Porque trabaja con su propio carro, no tiene por qué pagar alquiler, no tiene por qué estar pagando garantías, en cambio el segundo sí lo hace. Eso es lo que genera la diferencia entre costos explícitos y los costos implícitos, ¿ya? A ver, vamos ahora a los enfoques. Muchachos, los costos tienen dos tipos de enfoques, ¿ya? Está por un lado el enfoque total, que es para todo el nivel de producción, y también va a estar el enfoque unitario, que es el enfoque para cada unidad producida. ¿Está bien? En el enfoque total tenemos dos categorías. Está el costo fijo y también va a estar el costo variable. Ojo que esto es a nivel de toda la producción, porque hay un tercer costo que se llama el costo total, que en buena cuenta es la suma del costo fijo más el costo variable. Por lo tanto, si definimos los dos primeros, entenderemos el tercero. ¿Está bien? Veamos. El costo fijo vienen a ser los gastos generales, o también se llaman gastos hundidos, pero ojo que lo hemos puesto con las comillas. Eso significa que al ser un costo hundido es porque si la empresa deja de producir, si la empresa deja, digamos, de operar, lo que va a perder es el costo fijo. Es como que yo diga, a ver, un ejemplo así primario, ¿no? Si tengo un restaurante y me lo cierran 60 días, voy a tener costos fijos que asumir, que van a ser al final mi pérdida. En 60 días no tengo clientes, no vendo ni un solo plato de comida, pero tengo que pagar alquiler, tengo que pagar impuestos, tengo que pagar seguridad. Y eso para mí va a representar la pérdida operativa, ¿no? O la pérdida funcional. Bueno, el costo fijo es aquel que no cambia con el volumen de producto. O sea, a corto plazo, cuando la empresa está en pleno proceso productivo, el costo fijo es invariable. ¿Por qué? Porque así la producción aumente, así la producción baje, e incluso si la producción fuese cero, el costo fijo permanece constante. El costo fijo no cambia a corto plazo. ¿Está bien? Para poner un ejemplo, a ver, los alquileres. Claro, pues imagínense, yo tengo un restaurante, pago 2.000 soles de alquiler mensual, eso para mí es un costo fijo, porque produzca 100 platos o produzca 500 platos o no produzca nada, voy a tener que asumir ese costo. ¿Se dan cuenta? Por eso se le llama costo general o también se le llama costo hundido, ¿ya? ¿Qué más? Por ejemplo, la seguridad. Bueno, ante un país con una alta inseguridad como el nuestro, hasta las pequeñas empresas, hasta las microempresas tienen su gasto en seguridad, tienen su guardián, tienen sus cámaras. Entonces, eso genera evidentemente pues un costo hundido, ¿verdad? El costo de seguridad. Produzca más o produzca menos, la seguridad hay que asumirla siempre. Los gastos administrativos, ¿no? Por ejemplo, lo que es el pago a los empleados, el pago al gerente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un chifa, tengo que pagarle a los mozos, ¿no? Vendo o no vende, igual hay que pagarles. Ese es un costo fijo. Tengo que pagarle el sueldo a la cajera, ¿no? Pagarle el sueldo al señor que fumiga. Entonces,
esos costos son costos que la empresa tiene que asumir así no produzca nada. ¿Está bien? Se llaman costos fijos. En cambio, el costo variable, ojo, vienen a ser los gastos directos o también se llaman operativos. ¿Por qué se llaman operativos? Porque van a depender de cuánto está produciendo el negocio. Por lo tanto, su definición sería así. Se llama costo variable a los costos que dependen directamente de los cambios en el producto. Dependen directamente, aunque no proporcionalmente. Ojo a esa definición. O sea, si la producción aumenta, aumentará el costo variable. Si la producción disminuye, va a disminuir el costo variable. Hay esa tendencia directa. Y obviamente si la producción es cero, el CB, el costo variable, también sería cero. Tú dirás, un ejemplo de costo variable, lo que es la mano de obra directa. La mano de obra directa se refiere a la mano de obra fabril, o sea, la mano de obra operativa. Por ejemplo, yo tengo una empresa que produce sábanas. Y le digo a los obreros, van a ganar por cada sábana que ustedes produzcan 9 soles. O sea, a más producción pagaría mucho más. ¿Te das cuenta? El salario a destajo, por ejemplo, o el jornal, se considera un costo variable. La compra de insumos, ese es obvio, pues, ¿no? A más producción necesito más insumos. Si yo tengo una panadería y hago más empanadas, necesito más harina, más carne, más aceituna, más aceite, entonces voy a necesitar mayor cantidad de insumos. En una cevichería voy a necesitar más pescado, más marisco, más papa, más arroz, más insumos porque la producción está aumentando. Si la producción baja o el negocio cierra, no compro nada, o sea, está ligado directamente a la producción, ¿ya? También estarían ahí los suministros. Ojo a esta palabra, el suministro se refiere al complemento del insumo. Por ejemplo, en una anticuchería el corazón es un costo variable como insumo, pero también es variable el palito, ¿no? Para ensartar las carnecitas. ¿Por qué? Porque el palito no se come, pero es un accesorio, por eso se le llama suministro, ¿ya? Y la depreciación. Hay un término que siempre es confuso en economía, ¿no? Se habla, por ejemplo, de que inversión es costo y costo es inversión. Es un craso error, porque la inversión es la acumulación de capital. Entonces, el costo de la inversión es lo que nosotros llamamos la reposición. La reposición, o también se llama depreciación. Una empresa tiene, por ejemplo, no sé, una máquina impresora. Esa máquina impresora, mientras más produzca, más se deteriora, más se hace obsoleta. Ese costo que se calcula bajo la óptica financiera se considera como un costo variable. Se llama variable porque es un costo directo o es un costo de carácter operativo, ¿ya? Esa sería la idea. Bueno, y finalmente viene el costo total, que es la suma del costo fijo más el costo variable, ¿ya? Pero esto es el enfoque de carácter total.